El médico puede recomendar la diálisis, un procedimiento que elimina los productos de desecho de la sangre en caso de que sus riñones no estén funcionando de forma correcta. Los riñones sanos filtran los desechos, el exceso de líquido y los electrolitos como el sodio y el potasio de la sangre. Estos productos de desecho salen del cuerpo a través de la uretra, en forma de orina. Cuando usted padece de enfermedad renal, los riñones dejan de funcionar gradualmente, lo que ocasiona una acumulación de desechos nocivos y exceso de líquido en su cuerpo, aumento en la presión arterial y problemas en los huesos o en la sangre. La diálisis también puede llevarse a cabo para tratar la insuficiencia renal aguda, la cual ocurre cuando los riñones dejan de funcionar repentinamente, o bien para eliminar drogas o sustancias tóxicas de su cuerpo. En un tipo de diálisis, llamada hemodiálisis, el médico utilizará una máquina llamada dializador para limpiar la sangre fuera de su cuerpo. Algunas semanas o meses antes de comenzar la hemodiálisis, el médico preparará un sitio de acceso vascular en su cuerpo. Su médico creará ya sea un injerto arteriovenoso o una fístula arteriovenosa para acceder a su torrente sanguíneo. Para empezar, el área se adormecerá con anestesia local. Para colocar un injerto arteriovenoso, el cirujano hará una pequeña incisión en su antebrazo e introducirá un tubo plástico blando, llamado injerto, para conectar una arteria a una vena. Para crear una fístula arteriovenosa, el cirujano hará una pequeña incisión en su piel y conectará una arteria con una vena para hacer un vaso sanguíneo más grande llamada fístula. Una vez que su sitio de acceso vascular haya sanado, su médico puede empezar la hemodiálisis. Para comenzar, su enfermera de diálisis insertará 2 agujas en su fístula AB o injerto. Una vez que el circuito esté establecido, su sangre fluirá lentamente fuera de su cuerpo y a través del dializador. Dentro del dializador, su sangre encontrará fibras para el filtrado y una solución de limpieza absorbente, llamado líquido de diálisis. Las fibras eliminarán los desechos y el exceso de líquido, así como los electrolitos de la sangre. La sangre limpia saldrá del dializador e ingresará a su cuerpo a través del tubo por medio de la segunda aguja de su sitio de acceso. Cuando finalice su sesión de hemodiálisis, se removerán las agujas y los tubos y podrá ir a casa. En otro tipo de diálisis, llamada peritoneo, las membranas que recubren su abdomen se utilizan para limpiar la sangre sin sacarla de su cuerpo. Antes de comenzar la diálisis peritoneal, se le realizará una operación para implantar un tubo flexible llamado catéter. El cirujano insertará el catéter cerca del ombligo, creando un puerto que permitirá el ingreso y la salida del líquido dializante en su abdomen. Cada sesión de diálisis peritoneal se llama intercambio. En primer lugar, usted utilizará su catéter para llenar su abdomen con líquido dializante por un periodo de tiempo determinado por su médico. A través de la membrana peritoneal, los productos de desecho y el exceso de líquido se extraen continuamente de la sangre hacia el líquido dializante. El líquido dializante cargado con materiales de desecho se extrae de su abdomen para ser depositado en una bolsa de recolección desechable durante su intercambio. Esas son las dos terapias que pues existen, ¿no? para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, ya en un estadio 5, ¿no? Ya cuando esta enfermedad ya ha avanzado, ha progresado. Aquí pues tenemos que valorar ciertos aspectos, ¿no? La adecuación de las proteínas. En lo personal yo manejo 1.3 promedio para diálisis y hemodiálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo veo que los pacientes no pueden comer más a pesar de... Igual hay veces que no se comen el 1.3, ¿no?
¿Por qué? Por lo que les comentaba, la elevación de los azuados, la misma progresión de la enfermedad renal ya presente, pues a nivel hipotalámico les ocasiona una anorexia secundaria a la patología de base, ¿no? Entonces, por eso pues no pueden comer más. Entonces, eso es lo que tienen que valorar. Pues su meta sería que incrementaran el aumento tanto de calorías totales como de proteínas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que aumentan el catabolismo proteico? Destrucción de las proteínas en pacientes en diálisis peritoneal. Al momento de la diálisis, ¿sí se fijaron ustedes de las bolsas? La dextrosa en el peritoneo ocasiona una reacción química que se llama ósmosis, atrae los productos de un peso alto, peso molecular, y traspasan lo que es la membrana del peritoneo y pues van a la otra bolsa. Un paciente con diálisis, el líquido con peritonitis es oscuro, como pues vale más una disculpa por la expresión, pero como podrido, ¿no? Por la misma infección que hay, y pues un olor fétido, ¿no? Por la misma infección presente. Y ahí puede aumentar más el desgaste de las proteínas desde un 50 a un 100% basal, como lo mencionaba, ¿no? De proteínas durante el proceso del dializado del 5 a 5 gramos al día, y pues hay también estímulos inflamatorios que pues lo veíamos por la misma progresión de la enfermedad, cualquier desencadenante químico que mencionábamos ahorita, ¿no? En hemodiálisis, ¿qué es lo que podemos encontrar? Pierde el paciente por cada sesión de 9 a 13 gramos, pérdida de glucosa 25 gramos, ¿no? De hecho, diálisis, ustedes van a encontrar diálisis y lo van a englobar tanto peritoneal como hemodiálisis. Diálisis es el procedimiento químico, ¿no? Pero hemo es referente a la sangre, a la máquina que vieron ustedes, y peritoneo pues es referente a la cavidad peritoneal. Entonces esa es la diferencia, pero diálisis es el mismo procedimiento químico, la reacción química atrae de mayor peso molecular de un variante de presión, ¿no? De gradiente de presión. Pérdida de proteínas, igual, se estimulan reacciones inflamatorias, hay activación de la cascada del complemento, factor de necrosis tumoral alfa, las citocinas, etc. ¿Cuáles son los requerimientos nutrimentales? Pues tenemos 4 tipos de pacientes nefrópatas que nosotros podemos valorar. Pues está prediálisis o el tratamiento conservador o predialítico. Diálisis peritoneal, pues aquí tenemos las 3, DPCA, peritoneal continua ambulatoria, diálisis peritoneal automatizada y la diálisis peritoneal intermitente. ¿Cómo las diferenciamos cada una de ellas? Pues generalmente en la DPCA son bolsas de mayor contenido de mililitros, 1500, 1500, 2000, y en cambio en la peritoneal automatizada se utiliza la máquina Home Choice, que es de Baxter, igual Safe también maneja otras, o PISA, que es un poco más grande, y ahí las bolsas son hasta de 6 litros, ¿no? Entonces en la DPA pueden ser más litros de dextrosa. Y la peritoneal intermitente, pues estas son baños continuos que se dan durante la hospitalización del paciente, cada 2 horas, cada 3 horas. Pues aquí no hay necesidad de hacer el conteo de cuánto es lo que se absorbe a nivel peritoneal. ¿Por qué? Porque pues está dentro del hospital. Generalmente la dieta se va a calcular cuando el paciente se va a su casa. ¿Por qué? Porque cuando llega el paciente está desestabilizado sus valores bioquímicos, los azuados. Entonces ahí, ¿qué es lo que se puede generar? Pues hay que cambiar, hay que hacer esos recambios, ¿no? Ya cuando se establezcan por parte del médico especialista, que es el nefrólogo, para ver cuántas bolsas se les va a dar, cada qué tantas horas y a qué porcentaje van a hacer. En el trasplante renal y dentro del trasplante renal, pues tenemos 3 agrupaciones: pretrasplante, post-trasplante inmediato y post-trasplante tardío, cuando existe un rechazo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vamos a actuar. En prediálisis o el tratamiento conservador, pues aquí les anoté yo los requerimientos, ¿no? Proteínas de 0.8 a 1, antes se manejaba 0.6, pero el paciente llegaba desgastado muy nutricionalmente a sus terapias de reemplazo,
y pues mortalidad muy elevada, 40 al 50% del requerimiento energético total de los hidratos de carbono, de lípidos del 25 al 35, sodio y potasio menos de 2000, fósforo menos de 1200 y la humedad de los alimentos menos de 1000. Igual carbohidratos 40 a 50, lípidos 25 a 35, sodio, potasio, fósforo 2000 y 1200 respectivamente, la humedad de los alimentos menos de 1000 y podemos manejar de 1.3 a 2.0 y pues en peritonitis hasta 2.5 gramos por kilo al día. Estas son las bolsas que nosotros conocemos, ¿no? Que son las de Baxter. Vienen en diferentes presentaciones. Igual la de 500 mililitros de dextrosa puede encontrarse en bolsas de hasta 1 litro. Entonces aquí tenemos diferentes bolsas, ¿no? Al 1.5 que son de color amarillo. A veces el paciente no conoce qué porcentaje son, mejor conoce bolsas amarillas. Entonces ya ustedes pueden saber que es al 1.5%. La bolsa de diálisis con dextrosa al 2.5, que es de color verde, y la roja al 4.25, ¿sí? De color rojo. Las de 4.25 ya se están destituyendo esas bolsas. ¿Por qué? Porque aceleran mucho el daño a nivel peritoneal. Entonces, si ven, tenemos presentaciones de 500, de 1000, de 2000, 5000 y 6000, ¿sí? Y de diálisis tenemos 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 6000 mililitros, que son las que se pueden utilizar para la DPA, diálisis peritoneal automatizada. Pues aquí tenemos una explicación, ¿no? de la diálisis peritoneal, lo que ustedes vieron en el video, ¿no? Entra la dextrosa, absorbe el exceso de azuados a nivel peritoneal y se excreta a través de esta, ¿no? En hemodiálisis, pues aquí tenemos los requerimientos 1.3, 1.5 de proteínas, hasta 2, carbohidratos 40-50, lípidos 25-35 y pues generalmente sodio, potasio, pues de la misma prescripción que las anteriores, que es lo que debemos de cuidar más. Ahora, tenemos un soporte nutricional especializado aquí, que es a donde pues, nos lleva esta sesión, la alimentación enteral y la alimentación parenteral. En la alimentación enteral, pues podemos nosotros englobarla a la prediálisis, en la diálisis peritoneal y en la hemodiálisis. Y en la alimentación parenteral, pues nosotros tenemos la central, la periférica, que es lo que hablábamos anteriormente en diapositivas del inicio de la sesión, y tenemos una que se llama intraperitoneal y que se lleva a cabo durante la diálisis peritoneal, ¿no? Y tenemos otra que se llama intradialítica, que se lleva a cabo durante las sesiones de hemodiálisis. Aquí tenemos varias fórmulas pues poliméricas, ¿no? Comerciales y modulares, que son macronutrientes unitarios. Tenemos el residuato de calcio, pues que puede ser cualquier otra proteína, albúmina de huevo, el Enterex, el Nutret, tenemos el Suprena, que es para pacientes que están en prediálisis, ¿sí? Las causas de la desnutrición, pues aproximadamente 70% en diálisis presentan algún grado de malnutrición energético-proteica. Vemos ya todos los puntos que veíamos anteriormente, ¿no? Anorexia, peritonitis, el factor social. Tenemos tipo 1, tipo 2, pues lo que nosotros estamos viendo cuando valoramos al paciente, cómo llega, cómo se encuentra, qué es lo que come, cuánto está comiendo, ¿no? En la tipo 2, pues ya es un síndrome de desgaste el que está presentando. Hay que revisar cómo se encuentran de las piernas, los músculos más largos. Estos pacientes se desgastan proteicamente de esas partes. La masa magra a ese nivel se está degradando notoriamente. En ocasiones ya pierden la fuerza para realizar sus capacidades funcionales, el caminar, el levantarse, van en silla de ruedas a sus sesiones de diálisis y hemodiálisis, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que echar mano del soporte nutricional especializado que manejemos en nuestro hospital, y van a ver una respuesta muy pronta del soporte nutricional. Es que el paciente realice sus actividades funcionales por sí mismo,
Entonces, eso ustedes lo van a checar. Aquí tenemos el síndrome MIA, el síndrome MIX, que está el complejo de malnutrición e inflamación y aterosclerosis, la malnutrición energético-proteica, pues que esto nos lleva a un riesgo de mortalidad relacionado ya con el riesgo cardiometabólico, que eso puede ser un diagnóstico nutricional. Todo paciente con este tipo de enfermedades de tipo crónico-degenerativas, síndrome metabólico, síndrome cardiometabólico, ese es un diagnóstico nutricional. Un diagnóstico médico es diagnóstico nutricional, no lo es si el médico no lo ha descubierto. Hay ocasiones que el paciente presenta una diabetes que dice, no, me acaban de detectar diabetes hace un mes, pero como lo veíamos, ya puede estar en un estadio 3 y el paciente no sabía porque se presentó hace 15 años su diabetes y él nunca lo supo, ¿no? Entonces, si ustedes detectan, porque nosotros hemos detectado una tasa de filtración glomerular de un estadio 3, 4 y ya un paciente con larga evolución de su diabetes, entonces nosotros podemos diagnosticar una probable ERC estadio 4, ¿no? O sea, lo pueden hacer, pero pues si ya viene el diagnóstico escrito o derivado por medicina, pues ahí ya no, pero ustedes pueden hacerlo, pueden detectarlo. ¿Cómo? Pues haciendo una pesquisa adecuada, ¿no? Entonces, todo paciente en diálisis pues ya va a presentar una malnutrición, ya sea moderada o severa. La nutrición intraperitoneal, esta consiste en sustituir una bolsa de dextrosa por una de aminoácidos durante las sesiones. Yo les recomendaría 3 veces por semana. Menciona la bibliografía que de 1 a 2 recambios al día. Yo les recomendaría 1. ¿Por qué? Porque acelera el daño del peritoneo. Lunes, miércoles, viernes puede ser esa terapia. Y así como se absorbe del 40 al 50% de la DPCA, vamos a absorber un porcentaje pues bueno de aminoácidos que van a nutrir a nuestro paciente, ¿no? Entonces, en pocas palabras, estamos extrayendo ese exceso de azuados fuera del cuerpo del paciente y lo estamos nutriendo, ¿no? Esa es la base teórica. En 1968 fue donde se empezó a utilizar este método, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, una solución de 111 mililitros al 10, se añaden 1000 mililitros de solución al 4.25% y pues nos generan 11 gramos de proteínas. En 167 mililitros de solución de aminoácidos al 10, se añade a 1500 de glucosa al 2.5 y dan una concentración final de aminoácidos de 16.7 gramos. Y la intradialítica. La intradialítica, pues igual es a través del catéter azul en la hemodiálisis. En la hemodiálisis ahí, en el momento de que el paciente se está hemodializando, ahí se puede pasar la bolsa de la nutrición. Nosotros utilizamos una bolsa de 80 gramos de dextrosa, 20 gramos de aminoácidos y 22 gramos de lípidos en un volumen de 1000 mililitros. Ese es el estándar que nosotros manejamos, ¿no? Entonces, así es como lo pasamos nosotros, pero hay otros menús que ustedes pueden emplear. El tiempo se menciona que son 3 meses, ¿no? De estar pasando la alimentación parenteral. Nosotros lo hemos realizado por 15 a 21 días y pues hemos tenido muy buenos resultados en el estado nutricional del paciente y sobre todo en su capacidad funcional. Hay ocasiones que hasta mencionan que se levantan de la silla de ruedas, dejan las muletas y pues empiezan ellos a caminar por sí mismo. Y pues esa es la respuesta, ¿no? que se da. ¿Cuáles son los criterios de inicio de la nutrición parenteral intradialítica? Pues que esté persistente la albúmina baja, las proteínas totales bajas y pues que disminuya el requerimiento energético total, menos de 25 calorías por el peso, y las proteínas en su ingesta del recordatorio de 24 horas, menos de 0.8 gramos por kilo al día, ¿sí? Y pues que el resultado de la valoración global subjetiva nos arroje una desnutrición moderada. De estos 3 criterios, pues ¿cuál es más
Y otra cosa, si tienen ustedes un paciente con una lesión renal aguda o persistente, si su creatinina sérica está elevada más de 1.5 durante 3 meses, ya es una enfermedad renal crónica, ¿no? Eso lo tienen ustedes que estar vigilando notablemente y pues chequenlo con los diagnósticos, ¿no? Esta es la composición recomendada de nutrición intradialítica, de lo que les comentaba ahorita, pero nosotros utilizamos 80 de dextrosa, 20 de proteínas y 22 de lípidos. MBI10. Generalmente, pues electrolitos como el cloruro de potasio, cloruro de sodio, gluconato de calcio, sulfato de magnesio, pueden utilizarse, pero tienen que checar cómo se encuentran sus electrolitos séricos completos, ¿no? Porque si están altos, pues es mejor que se los eliminen de ahí, ¿no? Y pueden añadir otras cosas, pero sobre todo los que les pueda incrementar la osmolaridad de la concentración de su nutrición parenteral, evíteselos poner. Generalmente los que la pueden elevar son los electrolitos, los que les dije ahorita, sodio, potasio, calcio, magnesio y los aminoácidos, ¿no? Los lípidos pueden elevarla ligeramente, pero pues pueden obviarlos, ¿no? Entonces esta es la recomendación. 3.000 miligramos de carnitina es lo máximo que pueden poner en la nutrición, ¿no? Entonces esta es una composición de una nutrición parenteral intradialítica. Aquí deben de tener una comunicación muy afectiva y muy constante con el médico nefrólogo, porque pues él les va a decir, hay algunos médicos que con nosotros sí nos solicitan su nutrición parenteral sin electrolitos, hay otros que la solicitan con electrolitos, hay unos que dicen, a mí agrégame albúmina, bueno, 10 gramos de albúmina y 10 gramos de aminoácidos, ¿no? Entonces, yo no la quiero de 1 litro, yo la quiero de 800, o cuánto es lo menos de líquidos que puedes prepararla. No, pues lo máximo son 474, no 500, ¿ok? De 500. Entonces, eso es lo que ustedes deben de tener, una comunicación constante. Tenemos 250 mililitros de aminoácidos al 10, 250 mililitros de dextrosa al 50, y hacemos lo mismo. Si yo en 100 mililitros tengo una solución de aminoácidos al 10%, en 100 mililitros tengo 10 gramos de aminoácidos, en 100 mililitros tengo 50 gramos de dextrosa. Otra cosa, cuando yo agrego los 3 macronutrientes en una alimentación parenteral intradialítica, estoy forzando a que el organismo lo absorba, ¿sí? Lo utilice de una manera adecuada que cuando yo utilizo solamente aminoácidos y dextrosa. Igual, los lípidos son mejores al 20% que los del 10%. Hay lípidos que tenemos de cadena media y de cadena larga, y cuando se conjuntan los dos porcentajes, estamos fortaleciendo el sistema inmunológico, estamos fortaleciendo también al paciente su estado nutricional. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de buscar, ¿no? Una nutrición parenteral completa, que podamos tener estos nutrientes. Igual pueden agregarle el MBI, ¿no? Y pues eso sería todo.